días, amados hermanos y apreciables amigos todos. Les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la más cordial bienvenida. Le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y de este libro de Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 12 al 17. Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17, y voy a empezar leyendo el 12, ustedes el 3 y terminamos juntos en el 17. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y no demoras, donde está el trono de Satanás, que retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aún en los días de mi hija, mi testigo fiel fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos contra la espada de mi boca. Y juntos el 17. El Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré la piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar este día, el día tuyo, en tu casa, casa de oración. Tu palabra dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por los presidentes, por las personas que gobiernan los diferentes países de este planeta Tierra que tú lo creaste. Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad,
para que puedan tomar decisiones correctas y conduzcan acertadamente los diferentes países, especialmente nuestro el Ecuador. Oramos también de la misma manera por la salud de los hermanos que están atribulados en sus cuerpos. Oramos por el hermano Roberto Vival. Señor, gracias te damos por la recuperación que estás dando en su cuerpo, pero confiamos en fe que lo que tú empiezas lo vas a terminar. Oramos también por aquellos hermanos, amigos y familiares que han perdido seres queridos, que tu mano de gracia esté fortaleciendo sus vidas, cada uno de ellos. Y oramos, Señor, para que continúes siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Señor, que predispongamos nuestra mente para escuchar tu palabra y los principios que podamos sacar de ella, los podamos aplicar a nuestras vidas. Señor, usted como el invitado de honor, el presidente, guíenos y diríjanos en todo. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en este hermoso día adoremos al Señor con el himno número 20, a Cristo doy mi canto. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en todo el mundo tiene un himno que le identifica y es el himno número 222, Cristo solo. Cristo solo es
usted ve en la parte de cada uno de los púlpitos, siempre va a encontrar el símbolo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera alrededor de todo el mundo.
nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema El mensaje a la iglesia en Pérgamo. El mensaje a la iglesia en Pérgamo, escuchamos con atención y reverencia. Hablemos un poco de la ciudad. Nos desplazamos ahora hacia la costa en dirección hacia el norte. Dimos comienzo en Éfeso, ¿se recuerdan? Hace 2 semanas dimos comienzo en Éfeso. Luego nos dirigimos a Esmirna y ahora viajamos unos 90 kilómetros al norte para llegar a Pérgamo, capital de la provincia romana de Asia. Pérgamo fue fundada sobre un monte, luego se esparció hacia la llanura, y Pérgamo fue una ciudad grande y próspera al principio del siglo II a.C. Ya en el año 133 después de Cristo, su rey Atalo III se sometió a Roma. Su nombre se hizo famoso por la gran biblioteca que contenía, y se calcula que tenía unos 200.000 pergaminos, solo superada por Alejandría, que sus reyes habían fundado allí, y que dio origen a la industria del pergamino, que vino a sustituir el papiro en la composición de la escritura y de los libros. La ciudad, asentada sobre un monte a unos 300 metros, se hizo notable por los numerosos monumentos religiosos que tenía. Y permítanme citar algunos de estos monumentos que ellos tenían y adoraban. El templo dedicado a Zeus, Zeus Soler, era el nombre griego de Júpiter, asentado sobre una roca y dedicado al dios de la medicina. Y el dios de la medicina de ellos se llamaba Esculapio. ¿Y qué era lo que lo representaba? ¿Cuál era su insignia? Era una serpiente. A pesar de todos estos templos enumerados, se hace alusión especial al culto al emperador. Fue la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto César en el año 29 después de Cristo. Después se erigieron templos a Roma y a los emperadores Trajano, Serano y otros más, como Venus. También era venerada. Todo esto unido a la superstición curandera de la ciudad de Pérgamo. Y se la llegó a llamar la Lourdes de la antigüedad. Todo esto hacía que la situación de los creyentes ahí en Pérgamo fuese especialmente difícil, según los testigos de la época. Esta ciudad se dedicaba a la idolatría más que todo el resto de Asia, Pérgamo. Todo esto hacía que la superstición fuera algo muy grande en esta ciudad. Los cristianos eran forzados a ofrecer incienso a la imagen del emperador, que era el centro de la adoración. Y entonces decir Kaiser o Curios era decir César es el Señor. Kaiser, César, Curio, Señor. César es el Señor. Los cristianos de Pérgamo fueron perseguidos cruelmente por el Imperio Romano. Actualmente esta ciudad se la conoce como Bergama y tiene unos 60.000 habitantes actualmente. Veamos ahora el significado de la palabra Pérgamo.
El significado de la palabra Pérgamo quiere decir matrimonio o casamiento. Pérgamo igual matrimonio o casamiento. A la iglesia que estaba en Pérgamo se la ha llamado la iglesia fiel, o sea, la iglesia que era fiel, la iglesia que estaba en la sede del infierno, y también se la llamaba la iglesia faltante en disciplina. Tenía estos tres nombres la iglesia en Pérgamo. ¿Y por qué podemos decir que Pérgamo era la iglesia que se encontraba en la ciudad del pecado? ¿Por qué podemos decir esto? Y bueno, vamos a la Biblia, Apocalipsis 2:13. Apocalipsis 2:13. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Vamos a analizar aquí los versículos 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está qué cosa? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Por qué podemos decir que Pérgamo era la iglesia que se encontraba en la ciudad del pecado? La última parte del versículo 13 dice, donde mora, porque ahí moraba Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? Y yo les pregunto, ¿en el infierno o en el cielo? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿En el cielo o en el infierno? Bueno, vamos a Juan, capítulo 14, versículo 30. Juan 14:30, para dar respuesta a la pregunta, ¿dónde está el trono de Satanás? Juan 14:30. Amén. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene, ¿quién viene? El príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, dice Jesús. Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Dónde mora Satanás? En este mundo, así es. ¿Se acuerdan del significado de la palabra Pérgamo? Matrimonio o casamiento. Entonces, ¿con quién se casaron los habitantes de esta ciudad? ¿Con quién se casaron los habitantes de esta ciudad? Con Satanás. Claro, la frase se ha relacionado por el culto pagano que ofrecía la ciudad de Zeus, Atenea, Dionisio, Esculapio. Todos estos eran dioses que ellos adoraban, establecidos por los reyes, en el que ocupaba un lugar especial de importancia a Asclepio Soler. ¿Qué quiere decir Asclepio Soler? Dios Salvador, Dios Sanador. Estos cultos ilustran la historia religiosa y pagana de Pérgamo, pero tenemos que dar la alusión principal al culto al emperador. A pesar de todo esto, encontramos una ciudad que tenía necesidad de Cristo. Y vamos a leer Apocalipsis 2:12. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Así como los romanos, hermanos, usaban la espada como señal de autoridad y juicio, Jesucristo muestra su espada aguda de dos filos que representa la suprema autoridad de Dios y la suprema autoridad de su juicio. Y ahora vamos a leer, vamos un poquito más atrás, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 16, para dar una explicación corta sobre esta espada que sale de la boca de dos filos. Y Apocalipsis 1:16 dice:
Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No sabemos, hermanos, cuándo fue fundada la iglesia por el Señor en Pérgamo, al igual que otras congregaciones que estaban en Asia. Es probable que se fundara durante los años que Pablo estuvo en Éfeso, y otros también dicen que puede haber sido en el tercer viaje misionero de Pablo. Sin embargo, vamos a leer Hechos 19:10. Hechos 19:10. Para darnos cuenta que fue Pablo quien fundó esta iglesia. La fecha exacta no la sabemos, pero la Biblia dice que fue Pablo, sin perder la cita de base de Apocalipsis 2. Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que habitaban en Asia. ¿En dónde está Pérgamo? En Asia. Entonces ellos escucharon la palabra predicada por Pablo. Lo que hoy en día es Turquía, eso, exactamente lo que hoy en día es Turquía. Durante ese tiempo, Pablo y sus colaboradores difundieron el Evangelio a través de todas estas tierras, Asia Menor. Lo que sí sabemos es que esta congregación enfrentaba problemas muy serios. Allí Satanás tenía su trono. La ciudad tenía urgente necesidad de Cristo, porque allí Satanás tenía su trono. Los cristianos que no fueron sucedidos, los cristianos que no fueron seducidos por toda la idolatría pagana de esta ciudad, fueron perseguidos. Los que Satanás no los sedujo, ellos fueron perseguidos. La carta a esta congregación fue introducida con las siguientes palabras, y vamos a Apocalipsis 2:12. ¿Cómo es la introducción de esta carta? Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Miren, hermanos, la descripción de Cristo es esta: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ante un escenario amedrentador, necesitaban los cristianos que les tranquilizaran con el poder del Señor. De ahí sus primeras palabras aquí cuando habla a Pérgamo. Pérgamo era el centro de 4 sectas y rivalizaba con Éfeso en su adoración a ídolos. Y por eso viene: escribe el ángel de la iglesia Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. El dios principal de la ciudad estaba simbolizado por una serpiente, y a ese dios se le consideraba el dios de la sanidad, el dios de la sanidad. La gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad de parte de ese dios de ellos. Jesucristo muestra su espada aguda de 2 filos, que representa la suprema autoridad de Dios y su juicio. Y voy a leer nuevamente Apocalipsis 1:16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada en la boca de Jesucristo simboliza el poder, la fuerza de su mensaje. Sus palabras de juicio son agudas como las espadas. En vista de que la palabra de Dios se refiere como a una espada, en vista de que esa visión provenía de la boca de Jesús, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que ella se refiere a la palabra de Dios. Y vamos a Hebreos 14:12 para dar un significado a qué se refiere
cuando dice que salía una espada de la boca, una espada de 2 filos. Entonces Hebreos 4:12 nos da una interpretación a qué se estaba refiriendo, sin perder la cita de Apocalipsis. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, ¿qué cosa? Que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí tenemos la ilustración de por qué, a qué se refería el ángel cuando le dice el mensaje a Pérgamo sobre esta espada que salía de su boca. La palabra de Dios no es simplemente una colección de palabras de Él, no, un medio de comunicar ideas. No, es viviente, cambia la vida, es dinámica al obrar en cada uno de nosotros, la palabra de Dios. Con la agudeza, dice aquí, de un bisturí, revela lo que somos y lo que no somos, la palabra de Dios. Penetra la médula de nuestra moral y de nuestra vida espiritual, la palabra de Dios. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Todo eso hace la palabra de Dios, la espada de 2 filos. No solo debemos oír la palabra, sino también debemos permitir que moldee nuestras vidas, la palabra de Dios. Deberíamos entender que esta palabra no es el Evangelio, sino el juicio del Señor sobre sus enemigos, y a eso se está refiriendo aquí en el mensaje de Pérgamo, a juicio. Y vamos a Isaías 11:4. Isaías 11:4. Amén. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Se da cuenta? Y vámonos ahora a Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15. Para hacer una pequeña exégesis de esta palabra de la espada que sale de su boca. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, para juicio, ¿no? Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces estamos viendo que eso se refiere a juicio. Y el 21, ahí mismo del 19:21, Apocalipsis 19:21. Y los demás fueron muertos, ¿con qué cosa? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, aquí estamos viendo que esta espada que sale de la boca de Dios, de 2 filos, es de juicio, de juicio. Este era el consuelo de los cristianos de Pérgamo, hermanos. Sí, este era el consuelo de ellos. El saber que el juicio exacto de Dios contra los hechos de los hombres se iba a hacer presente en la iglesia. Una espada puede usarse para propósitos constructivos o destructivos. A veces la espada de la palabra sana el corazón enfermo. En otras situaciones puede ser empuñada como el instrumento con el cual Dios hace su justicia. Así es, hermanos. Y voy a leer rápidamente del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48. Amén. Amén.
El que me rechaza, dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, tiene quien le juzgue. ¿Y quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así es, hermano. El juicio, la palabra que sale de la boca de Dios es juicio. El propósito de la primera misión de Jesús sobre esta tierra no fue juzgar a las personas. Ese no fue el propósito de la primera venida de Jesús a esta tierra. No. Sino mostrarles cómo encontrar la salvación y la vida eterna. Cuando Él vuelva en su gloriosa segunda venida de nuevo a esta tierra, uno de sus principales propósitos será juzgar a las personas según la vida que han llevado en esta tierra. Así es, hermano. Las palabras de Cristo que no quisimos aceptar y obedecer serán las que nos condenarán en la segunda gloriosa venida de Cristo. En el día del juicio, quienes aceptaron a Jesús y vivieron según su voluntad serán levantados para vivir eternamente. Y quienes lo rechazaron y vivieron según su antojo deberán enfrentar el castigo eterno. El castigo eterno. Este es el uso correcto en el que Jesús estaba pensando en Apocalipsis 2:16. Jesús entonces, hermanos, deseaba que los cristianos de Pérgamo supieran que el poder de Roma no era mayor que él. Así es. Por lo tanto, los cristianos no debían permitir que las armas de los romanos los amedrentaran. La espada de juicio del Señor era la única cosa que debían temer, nada más. Y voy a leer Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. ¿Y qué va a pasar? Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está, hermanos. Como hemos visto, Pérgamo era una ciudad donde Satanás se había entronizado. Estaba entronizado. Tenía su trono ahí. Y voy a leer el versículo 13. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Primero, hermanos, los tranquiliza diciéndoles que él estaba consciente de la formidable dificultad que estaban enfrentando. Porque dice el versículo 3, empieza: yo conozco, no te preocupes, yo conozco lo que está ocurriendo, le dice Dios. ¿Dónde está el trono de Satanás? Donde mora Satanás. Yo conozco todo eso, le dice Dios. Hagamos un poco de historia. Pérgamo era el centro de los cultos curativos paganos, venerando a las serpientes, la brujería, la idolatría y la sensualidad. Todo eso había ahí. En Pérgamo se reunía el llamado concilio, que era una asamblea de obispos y teólogos, donde decidían cuestiones de doctrinas o disciplina y tenían a su cargo los asuntos relacionados con la religión del Estado y también con las ofrendas de incienso que se ofrecían ante la imagen del César. Todo eso se trataba en el concilio que tenían ahí en Pérgamo. De aquí la razón por la que eran obligados
obligatoria la persecución y muerte a los cristianos que se negaban a rendir culto al emperador. Antipas era el anciano de la iglesia de Pérgamo, porque ahí está el versículo 13. Miren el Apocalipsis 2:13, en la última parte dice: Antipas, mi testigo fue muerto entre vosotros. Antipas era un anciano de la iglesia de Pérgamo. Fue muerto siendo quemado vivo sobre un ídolo de bronce en forma de toro, acto que promovieron los sacerdotes de Esculapio, de otro templo de Esculapio. El martirio fue tan notable que llamó la atención del Señor, llamándole a Antipas mi testigo fiel. ¿Sí ven lo que dice el versículo 13? Y Dios le dice a Antipas: tú eres mi testigo fiel. Hagamos un breve repaso de los obstáculos que los cristianos tenían delante de sí ahí en Pérgamo, que no tienen nada que ver con los obstáculos que tenemos ahora para seguir a Cristo. Satanás se había entronizado políticamente. Pérgamo tenía fuertes lazos que le unían a Roma. Era el centro del gobierno provincial romano en Asia y tenía a su cargo la responsabilidad de hacer que se cumpliera el culto al emperador. Satanás se había entronizado religiosamente en la iglesia de Pérgamo. Además de los templos dedicados a los emperadores, había otras estructuras religiosas llenando casi toda la ciudad. Los griegos y los romanos creían que Zeus era el padre de todos los dioses. El rey de Pérgamo, después de una victoria militar, encargó construir un gigantesco altar en su nombre. Tenía 36 metros de largo, 34 de ancho y 6 metros de alto. La serpiente era el símbolo pagano de la salud, porque, como es conocido, ella puede mudar su piel y volver a lucir joven, y entonces la eligieron como la diosa de la salud, la serpiente. La imagen de una o dos serpientes entrelazadas en un báculo sigue siendo un símbolo de la profesión médica en muchos lugares del mundo. Según todo lo expuesto hasta ahora, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver todas estas cosas con el trono de Satanás? ¿Qué tienen que ver todas estas cosas que hemos visto hasta ahora con el trono de Satanás? Yo les digo, hermanos, tiene que ver mucho, mucho. Todo iba relacionado con el emperador, la idolatría y el paganismo. Satanás estaba entronizado en todo. Especialmente la inmoralidad sexual formaba parte integral de las actividades políticas, religiosas, culturales en Pérgamo. Otras como fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías, invadían las calles. Satanás se había entronizado en las mentes, en los corazones y en la vida de todos los ciudadanos de Pérgamo. A pesar del paso de los tiempos, Satanás todavía tiene sus sedes, desde las cuales se extiende en todo el mundo. ¿Y cuáles pueden ser? Le voy a enumerar algunas sedes que todavía tiene Satanás: la televisión, el cine, el internet, las redes sociales, los libros, grandes ciudades del mundo, centro de poder políticos y religiosos de Satanás.
Y aunque usted no lo pueda creer, y los que me están viendo por el internet, una de las ciudades que es centro de Satanás se llama el Vaticano. El Vaticano. Así es. Visto todo esto, creo que podemos estar preparados para entender el elogio que hace Jesús a esta iglesia. Yo conozco, dice, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Yo lo conozco, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ese fue el mensaje de Dios a los fieles de esa iglesia. A pesar del ambiente tan hostil, adversos, desfavorables, enemigos, rivales, que les rodeaban a estos cristianos en Pérgamo, habían permanecido fieles, se habían aferrado no solo a la persona de Jesús, sino también a los preceptos de Él, a las doctrinas de Él. En el texto original, la frase mi fe se lee literalmente la fe mía. ¿A qué clase de fe se refiere? A la del hombre sujeto, o a la fe de Dios. La fe de Dios es una fe objetiva, la cual nos referimos, hermanos, al conjunto de enseñanzas que se centran en la fe de Jesús. En la fe de Jesús. Ellos creían en todo lo que Jesús era y en todo lo que Jesús enseñó. Además, permanecieron fieles incluso cuando fueron amenazados de muerte. ¿Se acuerdan de la iglesia de Esmirna? Que la vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos iglesias en cuanto a la persecución? ¿Cuál es la diferencia? A la congregación de Esmirna se le había advertido: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. En Apocalipsis 2:10, así dice el mensaje de Esmirna. Echará a algunos de vosotros para ser probados en la cárcel. Lo peor que les podría ocurrir a los cristianos que estaban en Esmirna estaban todavía en el futuro. Los echarán. Pero para los que estaban en Pérgamo, Satanás ya estaba actuando dentro de ellos, en la iglesia. El primer mártir ya había caído. Apocalipsis 2:13, la última parte. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Se dan cuenta, hermano? Los cristianos de Pérgamo deseaban que la carta acabara aquí, pero el verso 14 y 15 comienza con estas palabras que voy a leer. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice Dios, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué había ahí? Había fidelidad, correcto, pero ¿qué más había también? Había permisividad. Sí. Imagínense, por un momento, nosotros somos estos habitantes de Pérgamo. Y Jesús nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Así nos dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué pueden ser esas pocas cosas? Es la pregunta. ¿Qué pueden ser esas pocas cosas que el Señor tiene contra su iglesia? Esas pocas cosas que Jesús tenía contra los cristianos que estaban en Pérgamo eran
Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Los tienes ahí. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es evidente que los cristianos que estaban en Pérgamo habían permitido el ingreso de los falsos maestros y los habían quedado dejarse allí, les habían permitido que se quedaran ahí en la iglesia. Jesús había elogiado a la iglesia que estaba en Éfeso por su intolerancia a los falsos maestros, ¿se recuerdan? Ahora Jesús censura a la iglesia de Pérgamo por su tolerancia a los falsos maestros. ¿Quiénes eran los falsos maestros a los que Jesús se estaba refiriendo? ¿Quiénes eran estos falsos maestros que estaban enquistados dentro de la iglesia en Pérgamo? Es probable que las designaciones doctrina de Balaam y doctrina de los nicolaitas sean solamente dos maneras de referirse al mismo mensaje. Balaam significa profeta madianita que residía en Petor. Y vamos a Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos ahora al significado de nicolaitas. Nicolaitas se divide en dos. La primera es Nico, que quiere decir yo conquisto, y Laos, que significa pueblos. Entonces, los nicolaitas eran conquistadores de pueblos, deseosos de preeminencia, de dominio sobre los pueblos. Eso eran los nicolaitas según el significado de su nombre. El resultado final de los balaamitas y los nicolaitas era enseñar el error, animando a los hijos de Dios a pecar. Y ellos estaban entronados dentro de la iglesia en Pérgamo. ¿Cuál es el mensaje del Nuevo Testamento? O mejor dicho, el tratamiento que se debe dar a los falsos maestros. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia con estos falsos maestros? Y voy a referirme a lo que dice Pablo. Pablo dijo que nos fijáramos en sus enseñanzas y nos apartáramos de ellos. Y Romanos 16:17 tiene el camino por el cual debe seguir su iglesia hoy. El camino por el cual debe seguir la iglesia hoy respecto a estos falsos profetas, los falsos maestros. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué cosa? ¿Y qué más? Divisiones. No dice división, dice divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apartarnos de ellos, alejarnos de ellos, huir de ellos. No, que esta iglesia está llena, pero no importa, huya de esa iglesia que está llena, hermano. En esas iglesias que están llenas, muchas veces Cristo está afuera y adentro están llenas de impíos bautizados. Veamos la advertencia de Jesús. Segunda epístola de Juan. Voy a leer versículos 10 y 11. Esto es lo que Juan recibe de Dios en esa visión, esa revelación. Vamos a Juan, segunda de Juan 1, 10 y 11. Miren lo que dice Juan.
Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo, es inspirado por Dios. Y Juan escribe aquí en su segunda epístola, capítulo 1, versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué pasa? Participa de sus malas obras. Participa de sus malas obras. Juan les ordena a los creyentes que no les den hospitalidad a los falsos maestros. Debían evitar estimular lo herético para que no se propagara la falsedad dentro de la iglesia. Además, si los creyentes los invitaban a entrar, semejante acción mostraría que aprobaban lo que decían y hacían los falsos maestros. Y volvamos al versículo 16 de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice aquí el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no. La palabra vendré, ¿a qué no se refiere y a qué sí se refiere? No se refiere a la segunda venida de Cristo, y sí a la intervención del Señor desde los cielos para dar el castigo a esos inicuos que estaban dentro de la iglesia. A eso se refiere. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, a la congregación como un todo. Ellos, dice, pelearé contra ellos, a los que estaban propagando el error contra ellos. Es como si con todo Jesús dijera: estoy a punto de destruir a los falsos maestros, y si ustedes se encuentran en medio de ellos, cuando lo hagan, ustedes serán también destruidos juntamente con ellos. Eso le está diciendo Jesús. La disciplina no es cómoda, pero es esencial para alentarles a oír y obedecer. Jesús hacía promesas especiales. Y voy al versículo 17, Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, vamos a analizar este último versículo. La primera parte de la promesa dice el maná escondido. ¿Dónde tiene su origen? Durante el peregrinaje de los israelitas por el desierto, ¿se recuerda? El maná en el arca servía como un constante recordatorio de que Dios había provisto para su pueblo y que continuaría proveyendo para ellos. Eso significaba el maná. El maná era el sustento físico, material, para el pueblo de Israel. ¿A quién representa el maná? ¿A quién representa el maná hoy? A Cristo. A Cristo, que produce este maná. ¿Qué produce este maná en nosotros? Vida eterna a los que obedecemos. Cristo, vida eterna para todo aquel que obedece. La segunda parte de la promesa es esta: le daré una piedrecita blanca. Aquí en el versículo 17 de Apocalipsis 2 dice: le daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca es un reconocimiento de triunfo. Lo puede ser
la corona de vida, como otros pasajes de la Escritura también lo dicen. El blanco simboliza pureza, pureza. La piedra, el nombre piedra, lo duro de la piedra, significa lo durable, lo durable. El blanco pureza, y como es piedra, es duro, es durable. Un nombre nuevo, dice también ahí, un nombre nuevo en la parte final del versículo 17. Un nombre nuevo, el carácter individual de la persona que lo recibe. Esta es la persona que vence y es así reconocida y revestida por Dios al fin, al final. Así es, hermanos. La carta a la iglesia que estaba en Pérgamo nos enseña que no es fácil ser cristiano. No es fácil ser cristiano. Si fuera fácil ser cristiano, tendríamos que eliminar el versículo que dice: solo los valientes heredarán el reino de los cielos. La carta a esta iglesia de Pérgamo nos enseña que no es fácil ser cristiano. Jesús todavía sigue buscando a los que tengan suficiente valentía para mantenerse firmes. Aquellos que no negarán la fe a pesar de las consecuencias desfavorables, a pesar de esta pandemia y de estas nuevas variantes que están ocurriendo en el mundo. Esta carta nos invita a todos a ser vencedores, a vencer nuestra timidez para con Dios, nuestra falta de interés, a vencer todo aquello que nos obstaculiza nuestro crecimiento espiritual, a hacer realmente lo que Jesús desea que seamos, cristianos maduros espiritualmente. De la iglesia en Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Hay lugares en esta ciudad donde resulta especialmente ser difícil ser cristiano. Tal vez ese lugar sea su trabajo, tal vez sea su trabajo, sea su colegio, su universidad, su barrio, su hogar, sea tal vez usted el único cristiano dentro de su hogar y le es difícil ser cristiano. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarlo con excusas de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio, esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. No, pastores, que Él es impío, pero yo, como soy una buena cristiana, yo lo voy a traer a los caminos de Cristo. No se preocupe. O al revés, está enamorado de una joven que no es cristiana y él dice: yo voy a orar y voy a luchar para que ella vuelva a los caminos de Cristo, venga a los caminos de Cristo. Aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con excusas de intentar atraer a esos incrédulos al Evangelio, esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Al final, la mayoría de las ocasiones, los incrédulos no nos permiten hablar del Evangelio y en cambio nos arrastran a sus vicios, La iglesia no puede hacer concesiones con el mundo. La iglesia no puede hacer concesiones con el mundo. El Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Cada creyente debe tener cuidado en distinguir
convenientemente entre lo que es apropiado con lo que no es apropiado, y tener muy presente la cultura circundante con la que estamos rodeados actualmente. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes. De eso también se vale Satanás. Que esto me conviene, esto le conviene a mi familia, esto le conviene a nosotros. Satanás también tiene varias tácticas en contra de la iglesia, por medio de esas cosas que en un principio pueden parecer inocentes. A pesar de todas las dificultades, Dios nos da fuerza para preservar. Gracias, Dios, porque usted permanece fiel. Danos también tu fuerza para permanecer fieles en ti. Si usted tiene alguna necesidad espiritual en su vida, cada hermano tiene el privilegio y la responsabilidad ante Dios de orar por cada uno de nosotros, para que la palabra de Dios toque sus corazones y sea movido a obedecer a Dios. De modo que Dios jamás tenga que pelear contra usted con su terrible espada de juicio. Y les voy a dejar la cita de Mateo 25:41 a cada uno de nosotros. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No se convierta en un ángel de Satanás. Recapacite y venga a los caminos de Dios hoy que tiene la oportunidad de hacerlo. Amén. Ha sido el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana para traernos a meditar, a reflexionar, a ver nuestros caminos y poder permanecer fiel, porque el Señor es fiel en cada una de nuestras vidas. Que este mensaje pues, nos ayude a cada uno de nosotros a poder esforzarnos en los caminos del Señor. Himno número 176. Mientras cantamos este himno, pedimos a nuestros hermanos, por favor, tomar los diezmos en esta mañana. Alcanzado me vino
casi la culminación de este servicio, pero vamos a permitir que en esta mañana el Ministerio de Benevolencia se haga presente. Que este inicio de semana, amados hermanos, que hemos tenido el día de hoy, pues sea muy fructífero en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que el Señor nos lleve. Podamos llevar la gran comisión, poder llevar la insignia de que somos la iglesia evangélica en la cual el Señor ha puesto una gran responsabilidad en cada uno de nosotros de predicar su palabra. Sin más, amados hermanos, les invito a que oremos la oración final de este servicio. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Penetra nuestra mente y nuestros corazones. Es como una espada de dos filos que sale de tu boca. Y como tiene dos filos, tiene dos funciones: defendernos o juzgarnos. Señor, como hemos visto el mensaje en Pérgamo, una iglesia fiel, pero permisiva, permitió doctrinas idolátricas dentro de ella, y el Señor, con la espada de dos filos que salía de su boca, los juzgó. Señor, que eso no sea para nosotros hoy, que podamos vivir fieles en armonía junto a ti, que la motivación de cada uno de nuestros corazones sea solo amarte, engrandecerte y pronunciar tu palabra donde quiera que estemos, en unidad, pero sobre todo en armonía. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.